Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Chocrón, soy estudiante de la carrera de Gestión Tecnológica del Deporte séptimo semestre. En el día de hoy me encuentro aquí para realizar una pequeña exposición sobre el arte de hablar en público. Dicha cátedra es manejada o dictada por la profesora Mauri Pérez. Para hacer esta pequeña exposición me voy a apoyar en una lámina que realicé en PowerPoint. Entonces comenzamos el enfoque sobre la lámina. Antes de primero hacer el enfoque general sobre lo que es el arte de hablar público, tengo que hablar un poquito sobre la importancia de la oratoria y la técnica de la oratoria. Entre los grandes jefes que condujeron los pueblos o dejaron su impronta en la historia de la humanidad, han habido algunos ciegos y algunos sordos, pero nunca un mudo. Saber algo no es idéntico a saber decirlo. Esta es la importancia de la comunicación oral. En los negocios, en cualquier actividad, interrelación. La forma en que hablemos, en que nos comuniquemos, será el patrón por el cual se nos jugará. Se nos aceptará o se nos rechazará. Hablar con orden, con claridad, con entusiasmo, con persuasión, en resumidas cuentas, con eficacia. No es lujo, sino una necesidad. El 90% de nuestra vida, la relación consiste en hablar o escuchar. Solo un 10% en leer o en escribir. Voy a definir lo que es la oratoria, uno de los tantos términos que hay sobre la oratoria. La oratoria nos enseña a expresarnos con propiedad y elegancia, a conocer y utilizar correctamente nuestro idioma y a transmitir nuestros discursos de manera eficaz. Esto es completamente de acuerdo con el autor de la oratoria, los recursos que nos ayudan a dominar el arte de hablar en público. El proceso oratorio tiene 3 elementos esenciales, es decir, que no podríamos hablar de oratoria sin faltar uno de ellos, en una situación concreta. Por eso es que esencialmente le dan una unidad o integridad a esto. Todo constituye una triada, la que se llama ODP. ¿Qué ODP? La O es el orador, es la persona que pronuncia el discurso frente a un público. D es el discurso oral, razonamiento que se expresa el orador a través de una palabra hablada en torno a una situación o tema, problema o contexto concreto. Y P es el público, el que escucha al orador en su relato. Otro punto importante sobre la oratoria son las cualidades que tiene que tener un expositor orador. Dentro de eso tenemos primero la física. Debe vestirse de manera discreta, según la ubicación, de colores que no sean extravagantes, el saco totalmente abotonado, los bolsillos sin objetos voluminosos que deformen el equilibrio del atuendo. Para la demás se recomienda un maquillaje, la dama, un maquillaje adecuado y peinados que no sean tan extravagantes también, que sean discretos. También la otra cualidad son las emocionales. Tiene que transmitir seguridad, aplomo, evitando movimientos innecesarios. Se recomienda una posición erecta, pero sin rigidez, con los brazos colgados y sueltos de un lado al otro del cuerpo. Los hombres con los pies separados uno del otro. Las damas adoptan la misma posición, pero con los pies a menor distancia. La otra cualidad es el lenguaje. Tiene que utilizar un lenguaje sencillo, coherente, acorde al público, considerando los tiempos que tiene para hablar, las pausas, tiene que redactar con anticipación los discursos y acompañarlos siempre en un lenguaje corporal. Y la otra cualidad es la intelectual. Utilicen su memoria, la sensibilidad, la inteligencia, imaginación y ayúdense con los sentidos para hacer un buen discurso. Otra característica, otro punto sería las características de la oratoria según el orador. Según el orador tenemos el conocimiento. Tener el mayor conocimiento sobre el tema que escogerá para ser manifestado. La integridad, el orador debe ser una persona íntegra. Confianza, el orador debe transmitir plena confianza hacia los oyentes o los que están escuchando. Y tener destreza y habilidad, un orador debe tener siempre destreza frente al público. La oratoria se divide según la cantidad, puede ser individual, puede ser grupal. Cuando se habla individual es una sola persona que hace uso de la palabra.
sin la participación de otra u otra. Se dice que está utilizando la oratoria individual. Esta es quizá una de las formas ejecutivas de más arraigo en el ámbito social, pues es de su uso obligatorio en todas las esferas donde el hombre se desenvuelve su vida. Y las grupal donde intervienen dos o más personas. Pero tenemos que hablar de un punto sumamente importante. Este punto sumamente importante para los expositores, para los que están transmitiendo una charla, es el miedo escénico. ¿Pero qué consiste el miedo escénico? Según René Jagotsky, dice que el miedo escénico es una forma de timidez que surge en presencia de grupos o como consecuencia de pensamientos limitadores acerca de nuestra actuación frente a grupos. Es una reacción o una respuesta defensiva del organismo caracterizada por distintas formas de alteración de la normalidad en el funcionamiento mental, emocional, motriz e individual de una persona. Es por eso que es sumamente importante manejar siempre ese miedo escénico. Y para eso, en la parte del miedo escénico, hay algunos métodos combinados para superar el miedo escénico. ¿Cuáles son estos? Tenemos las afirmaciones verbales, las visualizaciones guiadas, la reconstrucción cognitiva, el ensayo de conducta, desensibilización sistemática, regeneración muscular, exposición forzada y refuerzo positivo. Todo esto que estoy nombrando es para precisamente tratar de evitar ese miedo escénico que siempre está ahí. Pero también hay cuando menos 5 elementos principales que tienen que exacerbar el miedo en la persona. ¿Cuáles son esos elementos? La novedad, enfrentarse a lo desconocido. La sorpresa, enfrentarse a algo que no esperaba y tener al frente. La intensidad, el grado de importancia del reto que tenga para nosotros. El desconocimiento del tema que vamos a abordar. Y por último, la inexperiencia o la falta de práctica y vivencia en ese mismo aspecto. Otra característica de la oratoria como tal, pero que es sumamente importante en la parte física, es la voz. Pues definitivamente debemos hacer uso adecuado de un timbre de voz adecuado para que llegue a la audiencia como es. Y el cuerpo del orador, tener una postura, vuelvo y repito como lo dije anteriormente, correcta y la vestimenta adecuada. Ahora, la característica de la oratoria según el punto de vista intelectual o emocional. Entre esas características tenemos clara y entendible. La oratoria siempre se tiene que manifestar de forma clara, entendible y precisa para un mayor éxito en la comunicación. Entretenida. Es muy importante nunca aburrir a las personas que están en esta parte. Bueno, hablamos ya anteriormente sobre los elementos de oratoria, para tu manera les recuerdo, entre el orador, el discurso, y los elementos secundarios que nos hablamos en esta primera parte, que es la pausa, el uso correcto del elemento permitirá un mejor entendimiento por parte de los oyentes. Y la dramatización, dramatizar con mucho énfasis, esto permitirá una mejor expresión. Ahora, existen diferentes tipos de discursos. Entre estos tipos de discursos, según la estructura. Según la estructura, son expositivo, argumentivo, informativo, narrativo y discurso publicitario. Cada uno enmarcado dentro de sus características generales. Expositivo, todo lo que pone de manera clara un punto, una temática. Lo argumentivo es tipo de discurso que es enfocado al convencimiento del receptor. Los discursos formativos, este tipo de discurso en particular está enfocado a conocer cierta información, novedad, acontecimientos que están sucediendo día a día. Los discursos narrativos son aquellos donde se ponen hechos y sucesos de manera de argumento o trama, siendo el más usado los discursos literarios. Y los publicitarios son los que tienen por finalidad dar a conocer las virtudes de un producto o servicio. Esta es otra definición del tipo de discurso, según el enfoque en el cual se desarrolla. Discurso político, lo que se realiza en la Asamblea Nacional, en los diferentes espacios de gobernabilidad del Estado, los discursos empresariales que son llevados ya netamente a la empresa privada, lo de los conglomerados empresariales. Los discursos jurídicos están enmarcados sobre todo en la parte de los abogados, la resolución de asuntos legales. Y los discursos religiosos, o sermón, es el tipo de discurso que está enfocado a las cuestiones de ámbito religioso
indiferentemente de la religión que se predique. Y también hay otra definición de los discursos informativos. Los discursos informativos son explicativos de descripción, definición y exposición. Ahora, ¿cuáles son las partes básicas para un discurso? Las tres partes básicas de un discurso son la introducción y la presentación, el desarrollo del tema como tal y la conclusión. En esta parte es que se remata o remache el objetivo perfectamente fijado. Bueno, aquí esto es básico para cualquier tipo de discurso que ya hemos hablado anteriormente. Y caemos de nuevo en este punto que es súper importante, las características de la voz. Porque el tono tiene que ser suave, duro, dulce, seco, autoritario. Eso es todo diferente, tipo, según el discurso que se esté dictando. La altura, el grado agudo o grave, el primero suele asociarse con un estado de agitación o alteración. El segundo con clima de mesura y afecto. El ritmo, es la velocidad con que expresamos nuestras ideas. El volumen, el cual demostramos si permanecemos tranquilos y controlados o hemos perdido la serenidad. Esto es muy importante para el manejo de un buen discurso. Y bueno, y ya prácticamente concluyendo, quiero este extracto que tomé de una literatura, que fueron los poderosos y no los sabios, como proponía Platón, los que se apropiaron de la tecnología de Internet. Se transformó en el caballo de Troya moderno que conquista por seducción, profundizando la contradicción de un capitalismo sin consumidores. Funcionar como comunidad tiene una ética, poner la verdad por encima de la conveniencia personal. Todavía queda en camino el del lenguaje, el diálogo fecundo, donde nadie se puede imponer por la fuerza, sino por el poder de la argumentación. El arte de hablar en público facilita la comunicación con todos sus niveles, ya que los cursos se orientan a enfrentar auditorio, cámara, TV, micrófono y conversaciones personales. Los cursos están desarrollados, ahora usted es el que tiene la palabra. Es por eso que la comunicación es lo más bello que hay, a pesar de que a veces tenemos todo el internet, los medios de comunicación, todavía seguimos fallando en la comunicación, en una buena oratoria, y para eso hay cursos especializados en diferentes partes. Una de las partes finales me despido con esta famosa frase que es de William Cheney: un hombre de fuerza e inteligencia extraordinaria puede no ser más que un cero por la sociedad si no sabe hablar. Punto importante en esta cuestión. Bueno, y con esto prácticamente me despido ya, esta pequeña exposición que espero que sea del agrado, de la ciudad que es la ciudad de la Revolución, Guarena, Estado Miranda. Me despido muy atentamente para la Universidad del Sur, dándole muchísimas gracias por su atención.